La última vez que me tocó compartir acerca de estos fragmentos, empecé esta sección con el título de Lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué decía lobos vestidos de ovejas? Porque Pablo está indicándole a Timoteo que debía quedarse en Éfeso, como leíamos ahí en el versículo 3, para poder cerrarle las bocas a estos lobos que estaban intentando devorarse al rebaño del Señor. Dice que tenés que decir a estos que dejen de enseñar una doctrina falsa, una distinta doctrina. Él tenía que cerrar la boca a estos lobos. La situación en la iglesia de Éfeso era verdaderamente preocupante. Estos falsos maestros, estos lobos rapaces vestidos de oveja, habían surgido y estaban engañando o incluso distrayendo a los hermanos mediante huecas enseñanzas, fábulas sin sentido, como dice Pablo mismo, genealogías interminables, intentando desviar al pueblo de la fe verdadera, de esa fe que había sido predicada por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos en ese tiempo. O sea que la tarea de Timoteo, aparte de callar a los falsos predicadores, a los falsos maestros, era pedirle al pueblo, dice, yo te encargo esto, Timoteo, que calles a aquellos que están enseñando falsa enseñanza, pero que también le digas al rebaño, que también le digas al pueblo, que no presten atención a esas genealogías interminables, huecas, sutilezas, no presten atención, le está diciendo. Entonces la tarea de Pablo no solamente era callar la boca a esto, sino que también de alguna manera cerrarle los oídos al rebaño del Señor. El pueblo debía estar atento a este tipo de enseñanzas que les estaban trayendo estos falsos. Por eso Pablo en el versículo 4 decía que ni presten atención a fábulas. Estas personas no están trayendo el Evangelio, no los están edificando en el Evangelio. Estos están trayendo fábulas y genealogías interminables y que lo único que acarrea esto son disputas. Son disputas, no estaban edificando al pueblo, sino que más bien estaban confundiendo al pueblo. En vez de edificarlos, los estaban confundiendo. Es por eso que voy a continuar con esta serie y esta vez también lo he titulado Lobos vestidos de ovejas en su segunda parte y espero que terminemos con este. Vamos entonces a seguir con el versículo 5. El versículo 5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que Pablo ahora va a intentar hacer con Timoteo en estas letras? En primer lugar, Pablo le va a indicar a Timoteo dónde nace una predicación sana. Y ahora van a entender por qué pongo esto, que estén atentos para entender esto. ¿Dónde nace una predicación sana? Porque Pablo le está diciendo primero a Timoteo, estos están enseñando una falsa enseñanza, una falsa doctrina. No le presten atención. Y ahora le va a decir de dónde nace una sana enseñanza, una sana predicación. Y Pablo empieza el versículo 5 con estas palabras, con esta palabra. Pues, y es particular cuando uno empieza a escudriñar, es como que se encuentra porque parecía una continuidad nada más, pero sino que Pablo lo que está haciendo en este momento es señalar una comparación, porque ese pues, si tienen otras versiones, ustedes van a ver que ese pues está traducido como también pero. O sea, ¿qué está diciendo? Pues, o, pero, o, es decir, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Para mostrarles lo que Pablo está tratando de hacer ahora con esta palabra pues, es mostrarles un contraste, hacer una comparación. Él ya les dijo que el resultado de la predicación de estos falsos era acarrear disputas. Él ya le dijo esto. ¿Me siguen? Él en el versículo 4 dice, no le presten atención porque la enseñanza de estos acarrean disputas.
Ahora si cambiamos ese pues y ponemos pero, dice así, pero el propósito o la meta de este mandamiento es el amor. O sea, la meta de estos falsos era producir disputa en el pueblo, pero ahora el propósito de este mandamiento que yo te estoy dando, Timoteo, este mandamiento que nos ha sido encomendado por el Señor, dice que es producir amor. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, estos falsos producen disputas, lo cual va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero te encargo, estoy parafraseando habiendo entendido estos pasajes, pero te encargo, te doy este mandamiento que tiene el propósito de producir en la iglesia amor. Esto habla al rebaño, pues esto es lo que espera Dios de aquellos que ha salvado. Amor. O sea, es contrario a lo que los falsos estaban produciendo. El propósito de este mandamiento es el amor. ¿Y por qué Pablo le está diciendo esto? Tenía dos sentidos. No solamente el enseñar que en el pueblo de Dios debía haber un efecto de amor los unos con los otros o con Dios, sino que también con esto Timoteo se iba a dar cuenta e iba a abrir los ojos de las personas para que se den cuenta quiénes son falsos. ¿Qué es falso y verdadero? Los frutos nos van a decir. Unos producían contienda, confusión, pero el mandamiento de Pablo, lo que Pablo le está encargando, producía amor. La iglesia, hermanos, la iglesia verdadera, la que Dios salvó por medio de su Hijo, debía reflejar amor. ¿Amor a qué? Amor primeramente a Dios. Porque aquel que ha sido amado por el Señor primero, lo primero que va a hacer es amar a su Dios, amar a este Dios que lo ha salvado y luego va a amar a su prójimo. Este es el propósito del cristianismo. Para eso es que Dios nos llama y nos despierta de nuestra condición. En Mateo, no les voy a pedir que se vayan a los versículos, les ruego que cuando lleguen a sus casas escudriñen la palabra, escudriñen para no perder tiempo porque no me va a dar el tiempo para poder ir a los versículos. Pero en Mateo 22, versículo 37 al 39, Jesús dijo esto. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor debía caracterizar al cristiano. Debe ser como una marca que identifica su identidad. Era como un, ¿viste cuando hay conferencias o hay algo, ellos tienen un cartel que les dice cuál es su identidad, de dónde proceden? Bueno, el amor debía ser la identificación de estos cristianos. ¿De estos cristianos nada más? No, también debe ser de nosotros. El amor que había sido derramado en nuestros corazones por el Señor, habiendo dado testimonio el Espíritu que nos ha dado, entonces ese amor ahora debía reflejarse primeramente ¿a dónde? Hacia Dios. Y luego a los hermanos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice así. Amados, dice Juan, el apóstol Juan, hablándole a los creyentes. Y esto es para nosotros, hermanos. Amados, dice Juan en su carta, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, se dan cuenta que era la identidad del cristiano, era la forma de mostrar que verdaderamente habían recibido el amor de Dios. Porque todos podían decir, sí, es fácil decir, los amo, hermanos. Y posiblemente estos falsos también podrían decir, los amo, hermanos.
Pero el amor de Dios debía reflejarse en que la unidad y el amor entre los hermanos debía estar haciéndose visible porque habían recibido ese amor. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mis hermanos, esta clase de amor que está expresando estas palabras no es el clásico amor que nosotros tenemos reflejado en el mundo. Ay, yo lo amo. No, no es ese sentimentalismo, ese romanticismo donde uno hace... A ver, no sé si vieron películas, pero yo en las películas veo. Yo no lo hice, pero cuando se trata de una relación entre personas, es como que para demostrarle que lo ama, no tiene que demostrarle con su vida, no, le tiene que demostrar con, yo te amo. No, este verdadero amor no es que Dios está moviéndose así para decirle, yo los amo, no. Él se entregó, aunque siendo nosotros pecadores, Él mostró su amor por nosotros. No es un mero sentimentalismo, no es un mero un afecto simplemente así de sentimiento, sino es una entrega. Y esa entrega debía estar en los cristianos. Esa entrega de amarnos, aún teniendo diferencias entre nosotros, debía estar visible ahí. Debía estar visible. Pero esto, Pablo dice, estos están produciendo contienda, no están produciendo amor. Y entonces por eso yo les decía que es una forma de nosotros discernir. Cómo incluso en ese tiempo debían discernir cuál era el fruto de los falsos, y en nuestro tiempo también podemos nosotros aprender de esto y discernir cuál es el propósito de estos falsos. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que la predicación, por ejemplo, de este lugar está siendo sana? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que las predicaciones en otros lugares son sanas y verdaderas? ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Y es por eso que el subtítulo de esta parte era ¿de dónde nace una predicación sana? Para que este amor sea auténtico y verdadero, Pablo ahora le va a mostrar algunos distintivos, algunos ejemplos para que presten atención. El amor, ese mandamiento que debe estar entre ustedes, nace de esto, dice Pablo. Ahora le va a dar 3 puntos. Si seguimos en la lectura del versículo 5, dice, el propósito de este mandamiento es el amor. Y primeramente dice ahí, nacido de corazón limpio. O sea que debe brotar de un corazón puro, íntegro, libre de todo egoísmo y de toda pasión mala. El Salmo 24:3 dice así, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién podrá estar en la presencia de Dios? Y la respuesta dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y a quién entonces se está refiriendo? ¿Quién puede subir al monte? ¿Quién puede estar en la presencia misma de Dios, en el lugar santo de nuestro Dios? Y Pablo con estas palabras se está refiriendo a un corazón cristiano, a un corazón que ha sido regenerado, a un corazón que ha sido cambiado, no a una simple persona que dice, yo soy cristiano. Porque hay muchos de esos. Mi hermano o mi amigo, los que estén en este lugar, posiblemente vos te consideres cristiano. Muchas personas se consideran cristianas. Yo creo en Cristo. Yo creo en Dios. Jesús dijo, los demonios también creen y tiemblan. No se trata de simplemente decir yo creo. Él está diciendo que tiene que nacer de un corazón limpio, y solamente un corazón cristiano, un corazón nacido de nuevo, puede tener ese corazón limpio. Y yo os daré un corazón nuevo, dijo el Señor. Y Él nos iba a limpiar de todas nuestras inmundicias. Entonces un corazón regenerado, un corazón cambiado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que puede estar en la presencia, en el lugar santo del Señor. ¿Por qué? Porque si es un pecador,
Todos nosotros somos pecadores, pero ¿cómo nosotros podemos decir que estamos en la presencia de Dios? Hoy mismo en la oración decíamos, o sea, estamos delante del Señor. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque Cristo hizo posible esto. Él ha cambiado nuestro corazón, Él ha limpiado nuestro corazón. Entonces solamente los limpios de corazón tienen esto. Y ese limpios de corazón es un corazón cristiano. Un corazón que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído y ha entregado su vida en los pies del Señor Jesús. Un corazón que ha visto a Cristo colgado en el madero. Solamente ese corazón es aquel que de ese corazón va a salir ese amor. Porque ha sido conquistado por el amor de Dios. De un corazón, el propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor, nacido de un corazón limpio. Pero sigue diciendo la segunda, y dice, y de buena conciencia. Y de buena conciencia. Ayer hablábamos un poco acerca de la conciencia. Dice, un corazón limpio está libre de culpa. O sea, tiene buena conciencia. Hermanos, ayer lo explicaba el hermano Bruno también. La conciencia es lo que Dios ha puesto en toda persona. Todos los que están en este lugar tienen conciencia. Porque si no, Dios sería mentiroso. Todos hemos sido de alguna manera fabricados, hechos por Dios con una conciencia. Y esa conciencia nos ayuda a discernir lo malo de lo bueno. Y para que incluso podamos examinarnos por nosotros mismos. Y yo una vez ya lo he dado ejemplo con los chicos. Los niños. ¿Algún niño más chiquito? A ver. No, Santinito no. No. A ver, ¿quién está por ahí? Bueno, cualquier niño. Mateo, ¿mentir es malo o bueno? Se dan cuenta que en él, uno puede decir, bueno, pero eso porque le están enseñando en la iglesia. No, todos saben que mentir es malo. Esa es la conciencia que nos dice que lo que está mal es lo que Dios dijo que estaba bien. Todo lo que Dios dijo, hagan esto, y nosotros hacemos lo contrario, nuestra conciencia nos acusa. O muchas veces, incluso como dice Romanos, nos defiende. Cuando la persona va en contra de la voluntad de Dios, su conciencia va a acusarle. Entonces, ¿cómo uno tiene buena conciencia? Y en este caso Pablo también otra vez le está indicando a que solamente un cristiano tiene una buena conciencia. ¿Por qué tiene una buena conciencia? Lo mismo. Solo el cristiano puede tener buena conciencia. ¿Por qué? ¿Porque no pecó? No. Porque la obediencia perfecta de Cristo hacia Dios le ha sido dada, le ha sido otorgada en el momento mismo de creer en Él. O sea que la perfecta obediencia de Dios, o sea, a Cristo no le encontraron pecado, no había de qué acusarle, o sea, su conciencia estaba limpia. Esa conciencia, esa buena conciencia de Cristo se le fue otorgada al creyente. O sea, hubo un intercambio ahí. Y la mala conciencia, sus pecados, todo lo malo que había hecho el ser humano, le fueron dadas, se lo fue puesta sobre Cristo. Y Él murió por esos pecados, por esa mala conciencia que tenemos nosotros. Como seres humanos tenemos mala conciencia, porque nuestra conciencia nos dice que somos pecadores. Pero Cristo, en ese mismo momento de morir en la cruz y en el mismo momento nosotros de creer en Él, se produce un intercambio. Ahora nuestros pecados son clavados en la cruz y la obediencia de Cristo se nos es otorgada a nosotros. Y es por eso que solamente el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene un corazón limpio, puede entender que sus pecados fueron clavados en esa cruz. Y ahora, ¿por qué tenemos buena conciencia? Porque Jesús Pablo le dijo a los romanos, ¿quién ahora acusará a los escogidos de Dios?
si Dios es el que justifica? Ahora, ¿quién puede acusar a los cristianos? ¿Quién? ¿Acaso los pecados que incurra el cristiano lo va a llevar a la condenación? Ya no, porque ya nada podrá condenarlo, porque Cristo ya lo absolvió. La condenación que nosotros merecíamos fue dada en esa cruz a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no sé si pueden notar todo esto, pero es tan glorioso, es tan grandioso esto que Cristo hizo por nosotros, que nosotros teniendo culpa y nuestra conciencia diciéndonos sos culpable, vos merecés lo peor, Cristo nos dio lo mejor. Y no solamente una buena conciencia, ya hemos visto un corazón limpio, que es solamente alguien que ha sido regenerado por el Señor, una conciencia, una buena conciencia, que es aquel que ha sido limpiado por su culpa, ha sido pagada por Cristo, y el cristiano ha creído en esto. Y después dice, y de fe no fingida. Él termina ese versículo diciendo que el mandamiento, este mandamiento, el propósito, el fin de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. O sea, que una conciencia buena está unida ¿a qué? A una fe sana, a una fe sincera, a una fe genuina, libre de hipocresía. Una fe, dice ahí, no fingida, o sea que una fe que obra por amor. Una fe que ha nacido por el amor de nuestro Dios. La fe que nosotros tenemos, mis hermanos, no ha sido, en la radio preguntaban esto, ¿el hombre puede producir fe? El hombre puede producir fe, yo puedo producir fe, yo decir, yo tengo que creer. No, la fe que nosotros hoy tenemos nos ha sido otorgada, nos ha sido dada, nos ha sido regalada por Dios para que nosotros podamos creer. Y esa fe no es fingida, esa fe no es hipócrita, esa fe va a mostrarse. Para Pablo y para nosotros debería ser importante estos temas. Para Pablo era muy importante observar estas cuestiones, porque por medio de ellos podía desenmascarar a los falsos. Pues lo que enseñaban estos falsos maestros, estos falsos que estaban ahí, era evidente que su fe era hipócrita, no sincera, que su corazón no estaba limpio y que su conciencia era fácil de acusarles. No estaban produciendo lo que la verdadera predicación debía producir en los creyentes. Por eso es que Pablo, el apóstol Pablo, le afirma a Timoteo algo. Le dice que todo lo que enseñan estos falsos, todo lo que ellos están produciendo es disputa. Entonces, lo que ellos enseñan simplemente son vanas palabras. Leamos el versículo 6. El versículo 6 dice, las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Esas palabras son vanas, son huecas. Mis hermanos, aunque suenen prolijas, aunque parezcan profundas, aunque parezcan y suenen sabias esas palabras, si su fin no era producir amor en la iglesia y más bien disputas, eran simplemente como una campana que resuena. Solamente metían ruido, solamente eran palabras vanas. El apóstol Pablo mismo lo dice, no lo estoy diciendo yo, dice ahí, se apartaron a vana palabrería. Lo que ellos hablan no tiene fin, no tiene un buen propósito, no va a edificar la iglesia. Desviándose algunos. Ese desviándose algunos significa no dar en el blanco. O sea, ellos en vez de apuntar donde tenían que apuntar, estaban apuntando a otro lado. No dar en el blanco es desviándose.
y se apartaron significa irse de rumbo. O sea, una, que no están dando en el blanco, no están apuntando, no están viendo lo que tenían que ver. Y otra, que se apartaron, se fueron del rumbo por el cual debían caminar. Mis hermanos, esto debe quedarnos grabado a cada uno de nosotros. Cualquier sermón o exhortación que haya debe producir en el oyente, primeramente, como dije hace un rato, amor por Dios, amor por el prójimo. Debe dar a conocer aún más el carácter de nuestro Dios. Y la predicación sana, mis hermanos, siempre va a mostrar más a Dios y menos de los hombres. Si eso no está en este púlpito, las enseñanzas de este lugar son vanas palabrerías. Y si eso no está en otros lugares, ustedes van a poder detectar si realmente eso está produciéndose o no. O es que es el hombre el que está siendo visto, o es que es Dios el que está siendo dado a conocer a la iglesia. Estos hombres desviaron, no estaban dando en el blanco. Ellos debían mostrar a Dios y no lo estaban haciendo. Ellos debían producir amor y no lo estaban haciendo. Estos se habían apartado del rumbo, habían perdido el camino. Y yo me preguntaba, y por ahí alguno puede pensar, ¿cómo puede producirse eso? ¿Cómo alguien puede desviarse? ¿O en qué momento se desvía? ¿O qué es lo que pasa en la persona por el cual se desvía? Es algo muy importante porque no estamos hablando de, ya les he dicho, creyentes que han nacido de nuevo, creyentes que tienen una buena conciencia, creyentes que tienen un corazón limpio y una fe verdadera. Entonces, ¿cómo se produce esto que Pablo está diciendo que se desviaron o se apartaron y no están dando al blanco? Y ahora Pablo va a hacer esto. Como segundo punto importante que debemos tocar es que Pablo va a desenmascarar a los lobos. Va a sacarles, dice que estaban vestidos de ovejas, estaban entre ellos, pero estaban disfrazados. Eran lobos vestidos de ovejas. Y Pablo va a hacer desenmascararlos. ¿Cómo? Mostrándoles la intención del corazón de estos falsos. Y esta es la intención de estos que enseñaban falsa enseñanza, falsa doctrina. Versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahí Pablo lo que está dando a conocer es sacar a la luz el corazón de cualquier falso. Tanto los falsos en ese momento como los falsos en nuestro tiempo. Estos falsos lo que intentaban hacer es sobresalir por encima de Dios. En vez de dar a conocer a Dios en su predicación, se mostraban a sí mismos. Podía mostrar sus logros en su investigación acerca de la ley, ver las genealogías, miren lo que conseguí viendo la genealogía y mostrando sabiduría y mostrando logros, experiencias. Pero el propósito de ellos el propósito que buscaban era que los vean a ellos antes que a Dios. Ellos dicen, queriendo ser doctores. Ellos buscaban en su corazón la grandeza que solamente Dios debe tener. Hermanos, eso no lo van a escuchar nunca, ¿eh? Eso no lo van a escuchar. No van a haber predicadores que digan, yo vengo acá para que me vean a mí. No van a escuchar que digan, yo necesito no lo van a escuchar. Pero en sus predicaciones ustedes van a notar. Si hablan de Dios o hablan más de ellos, de sus logros, de sus experiencias religiosas, si hablan más de cómo el poder de Dios se manifiesta a través de esa persona, no, eso lo van a notar. Ellos tienen que dar testimonio de lo que la palabra de Dios está enseñando. Y eso es nuestro deber también. Los falsos maestros no buscaban edificar al rebaño, buscaban sobresalir del rebaño.
O sea, noten el corazón de estos hombres. No buscaban, no le importaba el rebaño. Lo que les importaba a ellos eso es sobresalir de entre todos ellos. Sobresalir del rebaño. Estos presumían de maestros, pero sin serlo. Queriendo ser maestros de la ley, dice ahí. El corazón de ellos, mis hermanos, estaba en llegar a lugares de honor. Solo buscaban los puntos de liderazgo, buscaban ser influyentes, buscaban solamente el prestigio de su nombre. Ellos buscaban lo mismo, el mismo prestigio que tenían los rabinos en el judaísmo. O sea, ellos estaban buscando lo que los rabinos en ese momento buscaban. Pero estaban buscando lo equivocado, porque estos mismos rabinos, estos maestros de la ley, estos escribas, fueron desenmascarados por el Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 23, versículos 5 al 7, dice esto. El mismo Jesús, hablando de estos que tenían la ley, estos que eran maestros por excelencia, estos que guiaban supuestamente al pueblo, Jesús dice esto. Versículo 5 del capítulo 23 dice: antes, hacen todas sus obras, hablando de estos, de los rabinos, de estos maestros en su época del judaísmo, hacen todas sus obras, ¿para qué? ¿Por quién? O sea, ni siquiera lo hacían por Dios. No era para ser vistos por Dios. Dice que lo hacían para ser vistos por los hombres. Ellos estaban buscando la aprobación de los hombres. Ellos estaban buscando agradar a los hombres. Ellos lo único que estaban buscando es gloria en sí mismo y no dársela a Dios. Y Jesús ahora, Pablo los desenmascara. Jesús está desenmascarando a estos, sus obras, las obras para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Y sigue diciendo ahí cuál era el corazón de estos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas. No se sientan mal los que estén acá en primera fila, por favor. Escudriñen su corazón. Ahora, si ustedes vienen a primera fila para ser vistos, para que yo los vea más rápido, que no sea de su corazón, ¿sí? Pero porque a veces dice, no, primera fila, y después ya veo que la semana que viene están todos allá atrás, ¿viste? Están todos allá atrás, vengan hermano, acérquense. Bruno, no se muevan de ahí, por favor. Ahora, si escudriñamos nuestros corazones, nosotros vamos a estar en el lugar donde el Señor nos ponga, no importando qué es lo que tengamos que hacer. Pero estos hombres dicen que ahí aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen ¿qué? ¿Saben qué significa rabí? Maestros. ¿Y qué es lo que querían parecer estos falsos? Como Pablo dice que ¿qué? Queriendo ser ¿qué? Doctores, maestros. A ellos les gustaba que le digan rabí, maestro. A ellos les gustaba eso y Cristo le está desenmascarando, así como Pablo también les está desenmascarando. Él les está mostrando la intención del corazón de estos hombres. ¿Y por qué estos falsos tienen esa intención? ¿Por qué tienen ese corazón que solamente busca la aprobación de los hombres? ¿O por qué están buscando simplemente ser vistos por los hombres? Porque no tienen a Dios. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Los apóstoles, ¿saben qué es lo que decían en sus predicaciones? Ellos decían, nosotros predicamos delante de Dios y de parte de Dios. Estos hombres predicaban delante de los hombres y para los hombres.
Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nosotros predicamos delante de Dios y de parte de Dios. O sea, nuestra predicación no busca agradarles a ustedes. Nuestra predicación busca agradarle a Dios. Porque no es nuestra palabra la que deben escuchar, sino la palabra de Dios. Y cuanto más fiel sea esa, Dios se va a agradar de la predicación. Porque es a Él al que estamos dando a conocer. Ellos no entendían, dice ahí, ellos queriendo ser doctores de la ley, pero sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mis hermanos, para entender el propósito de la ley, ellos estaban escudriñando el Antiguo Testamento. Para poder entender el propósito de la ley, todo lo que la ley mosaica decía, todo lo que el Pentateuco decía, necesitaban la revelación del Espíritu Santo. Necesitaban tener al Espíritu Santo. Y si ellos no tenían, obviamente se iban a desviar en cualquier otra cosa, porque su intención no era glorificar a Dios. Entonces eran corazones que no tenían el Espíritu de Dios, no tenían ese temor hacia Dios. Porque no tenían un corazón limpio, no tenían una buena conciencia y su fe era fingida, hermanos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que necesitan tener al Espíritu Santo para entender todo lo que el Antiguo Testamento decía? Recuerden, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo Hechos, Saulo de Tarso, el cual nosotros conocemos también como Pablo, el apóstol Pablo, él mismo dice, yo era fariseo de fariseo, celoso de la ley. O sea, dentro de todos era celoso de la ley, pero para él entender para qué estaba la ley, le fue necesario que el Espíritu de Dios y Cristo mismo le muestre que la ley solamente lo llevó a los pies de Jesús. Él, por buscar cumplir la ley, estaba apresando a los cristianos. Él, por querer cumplir y hacerle un favor a Dios, él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero ese buscar cumplir la ley lo llevó a los pies de Jesús. La ley tiene ese fin, tiene ese propósito. Él era fariseo de fariseos, celoso de la ley, pero esa obra de la ley lo llevó a los pies de Jesús. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque a mí me estás persiguiendo. Jesús mismo dice que tanto los profetas, Moisés, hablaron de mí. Que la ley habla de Cristo. Nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo. Y vamos a ver eso acerca de la ley el próximo domingo, porque son los siguientes versículos. Pero el apóstol Pablo, para entender bien el propósito de Dios, él necesitó que el Espíritu Santo, que Cristo pueda, tuvo la necesidad de encontrarse primeramente con Cristo. Estos maestros de la ley no entendían ni lo que hablaban, no sabían lo que decían, porque no tenían el Espíritu de Dios. Es por eso que es necesario que cualquier enseñanza debe nacer de un corazón que ha sido regenerado, que tiene buena conciencia y tiene una fe que ha sido dada por el Señor. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? ¿Qué podemos nosotros sacar más allá de todas las cosas, meditaciones que aprendimos? Ya el próximo domingo vamos a continuar con la exposición de los siguientes versículos. Pero a través de esta historia, a través de este relato que Pablo le escribe a Timoteo, a través de esta carta, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? Mis hermanos, sabemos que a través de toda la Biblia y a través de toda la historia debemos saber esto. Los falsos existieron, existen y existirán. Así que no se hagan ilusiones si piensan que un día van a dejar de existir los falsos. Bueno, hay una esperanza cuando Cristo venga. Ahí todo falso va a salir a descubierto. Entonces,
Pero mientras tanto nosotros debemos entender que la historia bíblica nos muestra y la historia de la iglesia muestra que los falsos existieron, que los falsos existen en nuestros días y que los falsos existirán el día de mañana. O sea, niños, jóvenes, prepárense. Porque también van a tener ustedes falsos que van a estar queriendo cautivar sus oídos para desviarlos de la verdadera fe. A nosotros nos toca ahora tener que contender con todas estas cosas y no tener que prestar atención a estas huecas sutilezas, a estas fábulas, pero a ustedes también, jóvenes, niños, les va a tocar contender con todas estas cosas. Es por eso que debemos estar atentos, mis hermanos, a las falsas enseñanzas, a las falsas inclinaciones, para no dejarnos cautivar ni prestar atención. Porque estos falsos intentarán arrastrarnos a sus fábulas. Mis hermanos, yo les aseguro que estas herejías no van a ser tan fácil de notar. Por eso es que Pablo le dice las cualidades que debe haber. Tienen que estar atentos, tienen que observar esto. Sus argumentos van a sonar interesantes. Van a sonar interesantes. Van a parecer sabias. Van a tener un tinte de piedad. O sea, estos falsos engañan a muchos por eso mismo. Porque se parece, pero no es. Parece un evangelio, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque cualquier enseñanza que no sea sana solamente va a inflar nuestra mente y nos va a llevar a ¿qué? A disputas, a contiendas y a olvidar de lo que Dios hizo y lo que Dios nos dio por medio de su evangelio y lo que ese evangelio debe producir en el cristiano. Nos va a distraer. Nos va a distraer de lo que nosotros tenemos que estar viendo. ¿Cómo es que el cristiano debe caminar? Mirando a Cristo. Dice que nosotros debemos vivir esta vida puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Tenemos que ver lo que Él hizo, tenemos que ver su evangelio, pero estas falsas enseñanzas normalmente van a venir a conquistar nuestra mente. Van a decir, che, pero es interesante esto, mirá esto, mirá aquello. Desviándonos así de la verdad y de lo que Cristo nos dio por medio de su evangelio. También sabemos ahora de dónde nace una verdadera exhortación, una verdadera predicación. Y eso nos lleva a ¿qué? A escudriñar nuestros corazones, hermanos. Todos los que estamos acá, yo no puedo conocer sus corazones, yo no puedo conocer sus intenciones, pero sé que Dios sí conoce las intenciones de todo corazón. Y debemos escudriñar nuestros corazones. Y debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿tengo un corazón limpio? Porque solamente los limpios estarán delante de su presencia. ¿Tengo un corazón limpio? ¿Tengo una buena conciencia? ¿Tengo una fe no fingida? ¿Tengo esa fe genuina? ¿O no? Debemos preguntarnos. Ahora, si la respuesta a este escudriñar nuestros corazones es sí. Sí, yo tengo todo eso. No, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa convicción solamente viene de Dios y no de los hombres. Que tengas un corazón limpio, que tengas una buena conciencia, que tengas una fe genuina, no es producto tuyo. Dios te lo ha dado y debes darle gloria a Dios. Es la gloria al Señor. Pero ¿qué pasa si tu respuesta es no? No, me parece que analizo mi corazón, las intenciones de mi corazón y no tengo un corazón limpio, no tengo una conciencia buena, no tengo una fe genuina. Ahora, si tu respuesta es no, ¿sabe qué, mi amigo, mi amiga? Gloria a Dios también. ¿Pero por qué gloria a Dios también si no tiene una fe fingida? No, porque tiene una fe fingida, gloria a Dios, no. Porque si estás viendo tu condición, es porque Dios te está llamando a la verdadera fe. Te das cuenta que incluso pudiste haber venido con motivos equivocados, pero si al escudriñar tu corazón ves que no está en vos esa verdadera fe, esa fe no fingida, y que solamente
decimos de palabra soy cristiano, pero en mi corazón sé que no lo soy, y lo estás viendo, ahora estás siendo consciente de que tu fe no es sincera, arrepiéntete de tu pecado y cree en Cristo, y Él te está llamando a esa fe genuina. Mi amigo, si tu respuesta es no, quiero decirte que solo Dios, solo Cristo puede darte un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Y cómo podrá hacer eso? Parece imposible que todo eso cambie en una persona. Y precisamente para eso Cristo murió, para hacer posible lo imposible. Cristo murió en tu lugar. Cristo cumplió la ley para que vos pudieras ser absuelto de la ley. La ley, mi amigo, mi amiga, la ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos dice que somos culpables. La ley nos dice que somos condenados a una eterna perdición en el infierno. Pero Cristo nos dice que en Él hay vida y vida eterna. Te das cuenta que si sos consciente de tu pecado, es ya la obra de Dios obrando en tu vida, haciéndote ver que no tienes otra salida que correr a los pies de Jesús. Por eso, gloria a Dios. Gloria a Dios porque ha abierto tus ojos. Gloria a Dios porque te está dando a conocer que solamente en Él hay esperanza. Y más gloria a Dios si obedeces a ese llamado. Si obedeces a ese llamado que Dios te está haciendo, a una fe genuina que solamente Él puede dar. Él quiere darte la fe genuina. Debes creer en Cristo. Y yo te aseguro que vas a ser una nueva criatura. Porque eso es lo que prometió nuestro Señor. Y por último, hermanos, también aprendimos que estos hombres habían errado al blanco, se fueron del rumbo y no conforme a esto buscaban arrastrar a otros. ¿Y qué aprendemos de todo eso? Que, mis hermanos, debemos nosotros estar atentos, luchar, estar atentos unos con otros para no caer en la tentación que estos hombres cayeron. La tarea de la iglesia, la tarea de los unos a los otros es edificarnos. Pero ¿cómo podemos nosotros edificarnos? En la doctrina de los apóstoles. Creer lo que ellos creyeron y vivir como ellos vivieron. A eso es que nosotros debemos ver, nosotros debemos seguir su ejemplo. Ellos creyeron en Jesús, así es que debemos creer. Ellos siguieron y vivieron y murieron por Jesús. Así es que nosotros debemos creer, vivir y morir por Jesús. A los apóstoles se les dio a conocer los misterios del Antiguo Testamento. Estos falsos no estaban conformes que solamente ellos tuvieran que eso, entonces ellos buscaban alguna más revelación que debe haber por ahí, algo más debe tener Dios. No, lo que Él ya reveló es suficiente. Lo que Cristo dio a sus discípulos es suficiente. Por eso es que la iglesia se edifica en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Hermanos, hermanas, no busquen nuevas revelaciones. Ya el Señor lo reveló todo. No busquen, hermanos, no busquen traer algo nuevo a nuestra generación. Mis hermanos, solo debemos ser fieles a su palabra en nuestra generación que tanta falta hace. No procuremos buscar, pero algo nuevo debe haber para nosotros en esta generación, porque esto ya pasó hace mucho tiempo. No, seamos fieles en nuestra generación. Nuestros hijos necesitan ver que la fidelidad de Dios está ante todo. La fidelidad a su palabra, someternos a su palabra. Eso es lo que ellos deben ver para que la siguiente generación no traiga nada nuevo, sino que persista en lo que ya Dios nos ha encomendado. Incluso, mis hermanos, cuando nos toca compartir y predicar el evangelio a otras personas, debemos cuidarnos de que ese evangelio que predicamos sea el mismo que los apóstoles y los cristianos primitivos predicaron. No intentemos inventar nuevas formas, métodos de evangelismo. El mensaje ya está escrito, el mensaje ya está dado, debemos llevarlo nada más.
Posiblemente allá afuera te pregunten muchas cosas y no tengas que responderles. Posiblemente hayan cuestiones que posiblemente exceden de tu conocimiento y te preguntan cosas. Y posiblemente no tengamos para darle de alguna manera todas las respuestas que la gente quiere, pero sí tenemos lo que la gente necesita. Porque que vos le respondas todas sus preguntas no lo van a hacer salvo. Solamente le van a inflar la cabeza y a vos te van a hacer sentir como, soy un maestro. Le respondí todas las preguntas que me hizo. No, ellos no necesitan todas las respuestas, ellos necesitan ver a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que Pablo mismo dice, yo he rehusado, yo no he querido hablarles con sabiduría humana. Él simplemente predicó a Cristo y a este crucificado. ¿Les parece locura? No me importa, a ese tienen que ver. Pareciera que no hay sabiduría en eso, no importa, a eso tienen que ver. ¿Quieren ver milagros? Vean que en esa cruz Él hizo el milagro mayor de todos los siglos, traer a muertos a pecadores, a huesos secos, traerlos a vida. A Cristo, a ese debían predicar y a ese es que debemos predicar. Entonces no se sientan mal si no tienen las respuestas no tienen las respuestas a las preguntas que tienen la gente. Pero sí tenemos algo, hermanos, el Evangelio, el mensaje de Cristo, eso es lo que tenemos que dar. Y cuando pensaba en esto, meditaba en Juan y Pedro cuando nos citaba ayer, cuando fueron ahí al templo. Estos hombres fueron al templo y un hombre tenía necesidad. Estaba pidiendo limosna, estaba ahí con una necesidad. Pero Pedro y Juan no pudieron darle su necesidad, no pudieron darle lo que él les estaba pidiendo. Ellos le dijeron esto, hermanos, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Este hombre, mis hermanos, que ha vivido toda una vida pidiendo limosna, pidiendo caridad, se olvidó de su necesidad, porque había recibido algo que solamente Cristo podía dar. No tenemos todo, pero lo que tenemos, eso lo tenemos que dar a Cristo y a este crucificado. Entonces, mis hermanos, no nos desviemos del blanco, no erremos al blanco, no vayamos a rumbos que no nos ha sido dadas. Nosotros debemos seguir las sendas del Evangelio. Esa senda ya está marcada. No intentemos buscar otro camino, porque no la hay. Y para terminar voy a probarles en algo. Ya se me fue la hora. Pero quiero terminar en algo. Voy a probarles. ¿Para qué? Para que si nosotros llegamos a la misma conclusión de esto, nuestros corazones, Dios quiera que el Espíritu Santo nos haga rebosar de gozo. A veces uno está inclinado a querer investigar cosas así como esto, las genealogías, que no tiene propósito alguno de salvación. Con esto no estoy diciendo no investiguen, no averigüen, pero mis hermanos, no pierdan el tiempo. Si algo deben investigar, si algo deben ver, si algo deben intentar entender es esto. En Éxodo 34, 6 y 7, Jehová Dios dice esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pueden entender eso? Sí, todos lo entendemos. Jehová Dios es misericordioso, sí. Es fuerte, sí. Es piadoso, sí. Es tardo para la ira, sí. Es grande en misericordia y verdad, sí. Que guarda la misericordia a millares, sí. Perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, sí. Pero acá hay un dilema. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él es todo esto, pero por ningún motivo, dice ahí, de ningún modo
Él va a tomar por inocente al culpable. ¿Cómo puede ser posible esto? Y si desciframos todos juntos esto, mis hermanos, no van a necesitar otra cosa más para creer y para crecer. Dios dice, Él no va a tomar por inocente al culpable. ¿Qué de nosotros? No sé si se... A ver, si Dios toma por inocente al culpable, deja de ser Dios. Deja de ser Dios. Él es misericordioso, Él perdona todo, pero también dice que Él no va a tomar por inocente al culpable. O sea, perdona, pero a la vez no toma por inocente al culpable. ¿Cómo puede ser resuelto esto? Él es misericordioso, sí, todo lo afirmamos, todo lo que leímos está afirmado, sí, Él es eso. Pero también dice que no va a tomar por inocente al culpable. Mis hermanos, nosotros somos culpables de nuestro pecado. Pero entonces, ¿cómo se resuelve este dilema? ¿Cómo se resuelve esto? Ahí hay algo que falta. ¿Cómo puede Dios tomarnos a nosotros por inocentes siendo culpables y al mismo tiempo seguir siendo Dios y no cambiar? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Alguno me lo puede decir? Fuerte. ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Se dan cuenta que este Dios todopoderoso, rico en misericordia, sí puede perdonar, pero no tomar por inocente al culpable? ¿Y cómo se hace esa conexión? Solamente por medio de Cristo. Mis hermanos, ¿qué necesitamos si ya Cristo nos ha unido a este dilema? Si Cristo ha tapado ese hueco que no podíamos entender y Él sigue siendo Dios. Él, Dios, este mismo Dios que no toma por inocente al culpable, Él hizo recaer sobre su Hijo la ira, su justicia fue satisfecha, su santidad fue ahí dada a conocer a todos por la muerte de Cristo, mis hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros investigar más si sabemos que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos que se nos sea revelado? Solamente por medio de Cristo podemos nosotros ser justificados. Solamente por medio de Cristo nosotros podemos ser llamados inocentes. Entonces, mis hermanos, si algo deben escarbar, es esto. Es que encontrar, wow, este dilema tan glorioso de saber que Dios no podía tomarme como inocente, y para tomarme como inocente tuvo que castigar a otro, y ese otro ahora me da lo que ese tenía. O sea, no explota nuestra cabeza. Por eso es que debe rebosarse nuestro corazón en simplemente decir, wow, wow, qué plan perfecto, qué plan tan glorioso. Entonces, mis hermanos, si algo debemos escarbar nosotros como cristianos, es escarbar en el Evangelio y ver las gloriosas noticias que hay ahí. Debemos escarbar, escarben algo, ¿quieren escarbar algo? ¿Quieren saber algo? Escarben la justificación. Escarben la sustitución. Escarben la santificación. Escarben la adopción. Y ustedes no lo vean solamente en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de lleno de todas estas situaciones. Solamente los antiguos eran justificados delante de Dios y eran puestos como justos si había un sacrificio de sangre. Alguien que fue sacrificado y derramó su sangre nos justifica. Mis hermanos, si algo debemos investigar es la gloriosa palabra de nuestro Dios, viendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya tenido memoria de nosotros? ¿Cómo puede ser posible que el Dios mismo encarnado haya venido a rescatarnos?
¿Cómo puede ser posible de que Él nos haya amado con un amor eterno? ¿Cómo puede ser posible eso? En Cristo está todo. En Cristo es posible. En Cristo nosotros somos en serio adoptados a la familia de Dios. Entonces, ¿qué más necesitamos? Entonces no desviemos nuestra mirada en vanas palabrerías, en huecas sutilezas. No desperdicien su tiempo. Y si algo debemos saber es estas cosas para entender nosotros aún más nuestra identidad en Cristo. Y cuando lo hagan, hermanos, cuando ustedes, guiados por el Espíritu de Dios y pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame la obra que hiciste en mi vida, cuando ustedes vayan a la palabra con ese deseo, mis hermanos, no van a encontrar disputa. Lo único que van a encontrar en cada palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento es decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él es el Cordero de Dios, el único digno de recibir toda la gloria, honra y alabanza. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y por Él podemos ser llamados inocentes cuando éramos culpables.